Página 1. La apropiación, Luis Reigadas, 2008. Destejiendo las redes de la desigualdad. 0.1. Reseña por Alicia Ziccardi. Luis Reigadas estructura este excelente libro en una introducción y 4 capítulos en los que desteje de manera ordenada, inteligente y rigurosa, teórica y metodológicamente, las que denomina redes de la desigualdad, entramado de desventajas que atraviesan la sociedad y procesos de fundamental importancia para explicar los marcados contrastes, las diferencias y las injusticias que siempre han existido en América Latina, donde México es uno de los países que presentan mayores desigualdades. Este libro es muy oportuno y actual porque la reflexión se instala en un periodo relativamente reciente, que podría situarse en las 2 últimas décadas, cuando se transforman profunda y velozmente las estructuras económicas y los comportamientos sociales, políticos y culturales. En este nuevo escenario, uno de sus principales rasgos es precisamente la amplificación de las desigualdades en diferentes ámbitos de la vida de nuestras sociedades. Desde el inicio el autor advierte que no pretende hacer una recopilación de estadísticas ni un estudio de caso, sino adoptar una perspectiva multidimensional y procesual apoyada en una amplia revisión bibliográfica, en la que recupera el trabajo de los principales científicos y pensadores sociales, clásicos y actuales, así como las investigaciones teóricas y empíricas más relevantes sobre el tema. Pero también introduce citas perfectamente seleccionadas de escritores y poetas que han dejado plasmados en sus escritos hechos que son auténticos testimonios de la inevitabilidad de la fragmentación social que caracteriza a nuestros países, a nuestras ciudades. Una labor ardua, original y fructífera que Reigadas emprende al recorrer de manera creativa y sistemática un nuevo camino para producir un libro muy interesante que se sustenta en una estrategia de investigación original que será bien recibida por los estudiosos del tema porque logra responder de manera convincente a muchas interrogantes sobre la amplia y difícil temática de la desigualdad. Además, es un texto de lectura obligatoria para los docentes que imparten diferentes disciplinas de las ciencias sociales, donde debemos continuar asumiendo la responsabilidad de formar nuevas generaciones de científicos sociales portadores de un pensamiento teórico y metodológico crítico y propositivo frente a temas como el que aquí se aborda. Ahora bien, el primer reto de este libro es de naturaleza teórica, porque se propone precisar cuáles son los principales procesos sociales que generan las desigualdades, pero el fin no es hacer solo una descripción, sino entender los mecanismos que las producen, así como los que pueden reducirlas o incluso revertirlas. La desigualdad, la pobreza, y, más recientemente, la exclusión social son temáticas a las que los científicos sociales de México y América Latina han dedicado muchos esfuerzos de conceptualización, de medición, de elaboración de diagnósticos cualitativos, e incluso de participación y compromiso profesional, tanto en el diseño como en la gestión de políticas sociales de diferentes ámbitos de gobierno. Pero Reigadas da un salto y ofrece un texto en el que pasa de la constatación del hecho inocultable y desgarrador de que América Latina es la región más desigual del planeta para tratar de explicar por qué lo es. En este sentido, es claro que a la acción social del Estado de unos estados latinoamericanos que con diferentes grados adoptaron pero no desarrollaron nunca plenamente el modelo de estado de bienestar, se suma la fecunda acción de las organizaciones sociales y civiles defensoras de las garantías y la exigibilidad de los derechos sociales, lo cual permitió en el siglo XX avanzar lenta y fragmentadamente en la construcción de la dimensión social de la ciudadanía. Pero este proceso dejó fuera del acceso a bienes y servicios básicos a grandes contingentes de trabajadores, que debieron aceptar la precariedad laboral y una baja calidad de vida para sus familias. Por ello se trata de una ciudadanía que se expande cuando se adoptan criterios de universalidad en las políticas sociales de distribución de bienes como son la educación y, en menor medida, la salud y la vivienda, pero una ciudadanía que se acota cuando se trata de incluir cuestiones como la equidad de género,
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el acceso a la cultura, al medio ambiente saludable y a la justicia, bienes públicos que toda nación debe garantizar a sus ciudadanos. Cuestiones que aluden a una débil dimensión social de la ciudadanía que en nuestras frágiles democracias latinoamericanas pone en riesgo los mejores intentos de avanzar en su profundización. Sin duda todo esto es muy complejo y Reigadas señala desde el inicio la dificultad de comprender y analizar los procesos que generan y reproducen las desigualdades económicas, sociales, culturales, políticas, territoriales, porque este no es solo un tema de investigación, sino un debate que atraviesa a todo el pensamiento social moderno. Una polémica que, como dice el autor, ha durado siglos pero que desde finales del siglo XX ha renacido y es ineludible para los científicos sociales enfrentar nuevos y diferentes procesos surgidos por la aplicación de las llamadas políticas neoliberales en un contexto mundial globalizado. Ante ello, el autor coloca una fuerza inicial al afirmar que la cuestión de la desigualdad tiene principalmente, pero no de manera exclusiva, una base estructural que define su dimensión económica, pero que a la misma se agregan otros procesos generadores de desventajas sociales que suelen coincidir en los mismos colectivos sociales, generando una acumulación de obstáculos y dificultades mayores para quienes no logran insertarse de manera plena en el sistema productivo. Entramado de desigualdades que no provienen del mundo natural sino que son socialmente construidas y legitimadas, red de desigualdades dibujadas por Reigadas que señalan los peligros que implica aceptar vivir en una sociedad dividida, fragmentada y confrontada, donde la presencia de un ideario igualitario desde el cual construir mayor cohesión social se debilita cada vez más, mientras avanza el reforzamiento del individualismo y la competencia, cuyo corolario no puede ser otro que el incrementar la desigualdad. Este libro es muy valioso porque frente a los interminables esfuerzos de medición cuantitativa que se realizan en el país, esfuerzos necesarios pero insuficientes para diseñar una política socialmente responsable e innovadora, Reigadas se ubica en la perspectiva de la indagación social, desde la cual se pueden analizar las causas de la desigualdad y proponer estrategias para reducirla, tarea esta última que el autor deberá asumir después de escribir este importante libro. Las preguntas de las que parte Reigadas son absolutamente pertinentes, y también ética, social y políticamente legítimas porque no solo se pregunta sobre ¿cuánta desigualdad existe?, sino ¿por qué existe tanta desigualdad? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los procesos y mecanismos que la incrementan y cuáles contribuyen a reducirla? ¿Qué papel desempeñan los factores económicos, políticos y culturales en la producción de las desigualdades? Todas estas preocupaciones tan actuales que han estado en el centro de la obra de muchos científicos y pensadores sociales, desde Carlos Marx y Max Weber hasta Pierre Bourdieu y Charles Tilly, incluyendo la famosa compilación que desde el funcionalismo sociológico ofrecieron hace más de 40 años Bendix y Lipset. Por otra parte, la polémica sobre la desigualdad ha estado presente en la filosofía, la historia, la economía, la sociología, la antropología, la ciencia política y, más recientemente, los estudios de género, los culturales y los de las ciencias de la comunicación, en las preocupaciones de la sociedad del conocimiento sobre la sociedad red, ya sea de manera directa o a partir de discusiones sobre la justicia, la estratificación social, la explotación, la diferencia, la discriminación, la equidad, la exclusión y la desconexión. Además, creo que es muy acertada su afirmación de que en este tema se entrelazan la reflexión ética sobre la equidad y la investigación sociológica sobre las causas de la desigualdad, las cuales con frecuencia transitan por caminos paralelos y hasta divergentes. A esta observación yo agregaría otra, la invisibilidad que suele tener en épocas neoliberales la producción académica crítica, que surge del campo humanístico y social, para quienes toman decisiones en el gobierno y diseñan políticas públicas que justamente pretenden contrarrestar los efectos negativos que generan estos procesos, particularmente la pobreza, la exclusión y la desigualdad social.
En la introducción de este libro, Luis Reigadas precisa los alcances, la perspectiva conceptual y metodológica, el estado del debate sobre la desigualdad en América Latina, la construcción social de la desigualdad desde el pensamiento político y sociológico y la pregunta que puede desatar álgidas polémicas: ¿quién genera la desigualdad, el mercado, el Estado o la sociedad civil? De los 4 capítulos que componen este libro, creo que el mejor logrado por su capacidad de sistematizar y analizar conceptos y categorías procedentes de diferentes matrices teórico-metodológicas es el primero, donde el autor define su opción por un enfoque procesual que recupera críticamente tanto las posiciones estructuralistas como las constructivistas, una visión multidimensional desde la cual explicar la dinámica de la apropiación-expropiación organizando las ideas de los precursores de las ciencias políticas y sociales, Locke, Marx, Weber, y de los autores actuales, Bourdieu, Sen, Van Parigis, Ribot y Peruso, Reigadas, Harris, construyendo 5 postulados en los que demuestra la importancia de analizar la desigualdad como complejos procesos, moldeados por construcciones simbólicas y relaciones de poder, por mecanismos, flujos, acciones e interacciones generadoras de una distribución desigual de los bienes en contextos históricos específicos. Subrayo esto porque en este libro se ofrece un análisis que escapa al formalismo y que recurre permanentemente a la historicidad de los comportamientos económicos, sociales y políticos. También introduce en este primer capítulo un análisis sobre cuáles son los mecanismos de producción de la desigualdad, afirmando que este es un fenómeno que ocurre en varios niveles, desde las grandes asimetrías globales a las diferencias entre las personas, desde la diferencia de capacidades a los atributos individuales, pero que casi siempre, como señala el autor, tiene un origen social, una valoración colectiva y responde al acaparamiento de oportunidades. Es precisamente aquí, donde esta visión sociológica se cruza y se enriquece con el análisis que ofrece sobre la dimensión simbólica de la desigualdad, donde el autor demuestra su capacidad para el análisis de la cultura con un manejo muy preciso de las ideas y los debates colocados ya por los primeros sociólogos como Durkheim y Weber, que estudiaron minuciosamente la relación entre los símbolos, el poder y los grupos sociales, o por autores y autoras más recientes que desentrañaron el papel de los mitos, Godelier, los estudios de género y las relaciones de poder entre personas de diferente sexo, Lamas, Rubin, quienes han analizado los rituales de las élites para preservar sus privilegios, Cohen, o por los trabajos de Tilly sobre la desigualdad categorial. Pero, por supuesto, pone particular atención en las aportaciones de uno de los más destacados pensadores sociales del siglo XX, Pierre Bourdieu, sociólogo que con sus estudios sobre las funciones que cumple el habitus de clase en la reproducción de las desigualdades y las agudas observaciones que ofrece en su libro La distinción logra desentrañar los sutiles comportamientos de la diferenciación clasista en la sociedad capitalista. Este denso y logrado capítulo justamente termina con un apartado sobre las llamadas redes estructurales de la desigualdad, en el que aborda temas fundamentales como el polémico concepto de capital social, el papel de la nueva estructura y la dinámica familiar, o el sugerente análisis sobre lo que llama el control del trabajo ajeno. Los siguientes capítulos titulados Los misterios de la desigualdad persistente en América Latina, Desigualdad en tiempos de globalización y América Latina, Nuevas rutas en el laberinto de la desigualdad son análisis pormenorizados y bien documentados de los complejos procesos sociales que sustentan las redes de la desigualdad. Análisis atravesados por preguntas muy difíciles de abordar que el autor logra responder con una aproximación metodológica y bibliográfica impecable, como, ¿por qué unos países son más equitativos que otros? ¿Por qué América Latina es la región más desigual del mundo? ¿Con la globalización, han aumentado o disminuido las desigualdades? ¿Qué relación hay entre nuevas y viejas desigualdades? ¿América Latina avanza, por fin, hacia una mayor igualdad, o se están reproduciendo sus inequidades persistentes?
preguntas centrales y fuertes que son abordadas desde una perspectiva estructural y constructivista, porque como lo describe acertadamente Luis Reigadas, la desigualdad está sostenida en estructuras persistentes que se reproducen en la larga duración. Pero no son inmutables, sino que se construyen y se transforman como resultado de procesos en los que interviene la acción humana. Las redes de la desigualdad no se autorreproducen al infinito, son configuraciones que se transforman, así sea muy lentamente, bajo el influjo de los procesos sociales. Por todo esto es posible afirmar que el libro de Luis Reigadas despertará un amplio interés no solo en el mundo académico, sino en el de las decisiones y las políticas públicas, porque este análisis sobre las nuevas rutas de la igualdad y la desigualdad en el marco de la globalización en América Latina logra destejer, como se lo propone, las redes materiales y simbólicas que nos separan, nos clasifican, nos ordenan jerárquicamente y producen distribuciones asimétricas de las ventajas y desventajas entre los ciudadanos. Pero estas redes no son estáticas y, por lo tanto, pueden ser modificadas, transformadas, destejidas, tarea que demandará mucha energía social, a la que este libro escrito con rigor académico y honestidad intelectual aporta valiosas reflexiones. Fin de la reseña. 0.2. Introducción. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién son estos olivos? Miguel Hernández, Aceituneros, 1937. A la pregunta, ¿de quién son estos olivos? Miguel Hernández contestó poéticamente, no los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Una respuesta similar dio Emiliano Zapata cuando adoptó el lema «La tierra es de quien la trabaja». Pero, con toda seguridad, los dueños de los olivares de Jaén y los hacendados mexicanos hubieran dado contestaciones completamente opuestas a las del poeta español y el famoso revolucionario. En las reflexiones modernas sobre la desigualdad ha sido crucial la discusión sobre el papel que desempeñan la tierra, el capital y el trabajo en la generación de la riqueza y, por lo tanto, en la manera en que se distribuyen los frutos de las actividades colectivas entre los propietarios de la tierra, los empresarios y los trabajadores. En la misma línea, hoy podríamos preguntarnos, ¿de quién es el mapa del genoma humano? ¿De quién es Internet? ¿De quién son los derechos de autor? ¿Cómo debe recompensarse el papel del conocimiento en la generación de riquezas? ¿De quién es el software? ¿Cuál es la mejor manera de distribuir las riquezas generadas en cadenas económicas globales? ¿Qué impuestos deben pagar el capital financiero y las empresas transnacionales? ¿Cómo lograr una mayor igualdad en la sociedad red? Este libro analiza cómo se produce la desigualdad social en la época de la globalización, para lo cual propone un enfoque multidimensional que toma en cuenta los procesos económicos, políticos, sociales y culturales que inciden en la distribución asimétrica de bienes valiosos. La desigualdad no puede comprenderse al margen de las relaciones de poder que operan en diferentes niveles y dimensiones de la vida social. De acuerdo con esta perspectiva relacional, la distribución de los bienes ocurre en el marco de configuraciones estructurales y de interacciones entre diversos agentes, en las que se disputan la apropiación de esos bienes. Existen diferentes intereses, perspectivas, argumentos y criterios para realizar la distribución y para definir si esta es o no justa, de modo que la cuestión de la desigualdad social siempre es objeto de polémicas. Hay quienes piensan que la desigualdad es algo natural y hasta inevitable, siempre habrá ricos y pobres. Para otros, el abismo entre riqueza y miseria es escandaloso e inaceptable. Escuchamos a algunos políticos exigir un reparto más equitativo de la riqueza, mientras que sus adversarios declaran que no es un problema de distribución, que lo importante es que crezca el pastel, para que entonces a cada cual le toque una rebanada más grande.
El debate sobre la igualdad y la desigualdad atraviesa todo el pensamiento social moderno, en una polémica que ha durado siglos. Dentro de la tradición liberal, desde 1698 John Locke defendía el derecho igual de todos los hombres a apropiarse de los frutos de su trabajo, al mismo tiempo que legitimaba la propiedad, lo que él obtenga del estado de naturaleza, aquello con lo que él haya combinado su trabajo y haya reunido con ello algo que es suyo, lo ha hecho de su propiedad, Locke, 1967, 1698, 20. En 1754, en su famoso discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau afirmaba que el primero al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos y horrores no habría ahorrado al género humano quien, arrancando las estacas o rellenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes? Signo de exclamación abierta. Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. 1991, 1754, 248. Cuando leyó ese párrafo, Voltaire escribió furibundo, con que el que ha plantado, sembrado y cercado no tiene derecho al fruto de sus esfuerzos. Con que ese hombre injusto, ese ladrón habría sido el benefactor del género humano. He ahí la filosofía de un bribón que quisiera que los ricos fueran robados por los pobres, en Rousseau, 1991, 1754, 248. Poco después, en 1789, la igualdad apareció como una consigna emblemática de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, con lo que el tema de la desigualdad quedó ubicado en el corazón de las reflexiones sociales de la era moderna, pero sin que existiera una definición única o un acuerdo generalizado sobre qué es igualitario y qué injusto. En el siglo XIX Proudhon lanzaría su famosa frase «La propiedad es un robo», 1993, 1840, 13, en abierto contraste con lo que había planteado Locke, mientras que Marx y otros pensadores socialistas vieron en el capitalismo el origen de las desigualdades contemporáneas, ideas que inspiraron las revoluciones socialistas en el siglo XX, que tenían entre sus metas principales el reparto equitativo de la riqueza. Por su parte, los opositores al socialismo lo consideraron un sistema injusto, porque limitaba las libertades de los individuos, e ineficaz, porque anulaba la iniciativa y la libre competencia. A finales del siglo pasado y comienzos del presente han renacido las polémicas sobre la desigualdad. Se discute si las llamadas políticas neoliberales y la globalización están contribuyendo a reducir la desigualdad o si, por el contrario, se han hecho mayores las asimetrías entre las personas, los grupos sociales, las regiones y los países, de la Dehesa, 2003 Firebau, 2003 Wade, 2007 Wallerstein, 2004 Wolf, 2004. Hay opiniones encontradas en cuanto a las repercusiones que las nuevas tecnologías tienen sobre la desigualdad social. Se debate también sobre las relaciones entre la desigualdad social, la equidad de género, la discriminación étnica y las relaciones interculturales. El debate sobre la desigualdad se ha dado en dos pistas. Por un lado, como polémica ética y política signo de interrogación abierta ¿qué tipo de igualdad se requiere? Y, por otro, como indagación sociológica signo de interrogación abierta ¿qué factores incrementan la desigualdad? Desde el punto de vista político y filosófico se ha discutido sobre la conveniencia o inconveniencia de la desigualdad, sobre si es justa o injusta, legítima o ilegítima. En ocasiones, la pregunta ha sido, ¿por qué la igualdad? Presentándose una división entre quienes otorgan prioridad a la igualdad y aquellos que consideran más relevantes otros valores, como la libertad, la justicia, el bienestar o la eficiencia,
De acuerdo con distintas escuelas filosóficas, liberalismo, comunitarismo, utilitarismo, marxismo, libertarianismo, etc., que se relacionan con diferentes corrientes en el campo de la economía, la ciencia política y otras disciplinas. Más recientemente, otros autores han planteado que la pregunta debiera ser, ¿qué igualdad? Sen, 2004. Van Parix, 1996, porque existen distintos tipos de igualdades o de dimensiones de la igualdad: igualdad de ingresos, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de libertades para conseguir los propios fines, etc., de modo que si se elige buscar la igualdad en torno a una dimensión se tendrá que sacrificar en las otras, porque es imposible lograr simultáneamente la igualdad en todas las dimensiones. De ahí surgen innumerables discusiones sobre la importancia que debe darse a cada igualdad y sobre los principios de equidad que deben aplicarse. Desde la perspectiva de la indagación social se han analizado las causas de la desigualdad y se han propuesto estrategias para reducirla. En ese terreno las principales preguntas han sido: ¿por qué existe tanta desigualdad? ¿Cómo se produce la desigualdad? ¿Cuáles son los procesos y mecanismos que incrementan la desigualdad y cuáles contribuyen a reducirla? ¿Qué papel desempeñan los factores económicos, políticos y culturales en la producción de las desigualdades? Estas preocupaciones han estado en el centro de la obra de numerosos científicos sociales, desde Carlos Marx y Max Weber hasta Pierre Bourdieu y Charles Tilly, pasando por la compilación de Bendix y Lipset sobre la estratificación social y muchos otros autores que han encarado distintos ángulos del problema. Marx, 1974, 1967, Weber, 1996, 1922, Bourdieu, 1988, Tilly, 2000, Bendix y Lipset, 1966. La polémica sobre la desigualdad ha estado presente en la filosofía, la historia, la economía, la sociología, la antropología, la ciencia política y, más recientemente, en los estudios de género, los estudios culturales y las ciencias de la comunicación, ya sea de manera directa o a partir de discusiones sobre la justicia, la estratificación social, la explotación, la diferencia, la discriminación, la equidad, la exclusión y la desconexión. A veces se entrelazan la reflexión ética sobre la equidad y la investigación sociológica sobre las causas de la desigualdad, pero con frecuencia discurren por caminos paralelos y hasta divergentes. Mientras que los filósofos discuten sobre cómo debería ser el mundo, principios que deberían seguirse para alcanzar la igualdad, los investigadores sociales estudian cómo es el mundo, las características de la desigualdad realmente existente. Pero este divorcio no tendría por qué existir. La reflexión ética podría desembocar en recomendaciones para la vida práctica, del mismo modo que no tiene sentido investigar las causas de la desigualdad si ese conocimiento no aspira a una sociedad más equitativa. Este libro propone una vía para articular la investigación de la desigualdad con la reflexión ética sobre la misma, relaciona los procesos generadores de inequidades con las discusiones sobre su legitimidad. La desigualdad implica relaciones de poder, en las que, además de muchos otros recursos, intervienen las nociones que las personas tienen acerca de lo que es justo e injusto, equitativo o inequitativo. Dicho de otra manera, las personas comunes y corrientes entablan discusiones ético-políticas sobre la igualdad, menos sistemáticas que las de los filósofos, pero que son de crucial importancia para definir los límites de la desigualdad. En sus interacciones las personas ponen en juego diferentes concepciones sobre lo que es valioso o no, sobre los méritos de cada cual, sobre las contribuciones que se han hecho a la empresa común o a la sociedad, de modo que la distribución de los bienes está mediada por disputas culturales. Los bienes a los que cada persona tiene acceso pueden ser vistos como fruto de una apropiación legítima o de una expropiación injusta. Por ello propongo la teoría de la apropiación-expropiación, que se explicará en detalle en el primer capítulo del libro,
para dar cuenta del vínculo que existe entre la asignación de los bienes y las confrontaciones en torno a la legitimidad de esa asignación. La desigualdad es una cuestión esencialmente disputada. Las pretensiones de apropiación de cada agente siempre pueden ser controvertidas, por lo menos por dos razones. Por un lado, porque pueden existir otros sujetos cuyas reclamaciones entran en contradicción con las del primer agente. Por otra parte, porque existen diferentes criterios que fundamentan la legitimidad de las apropiaciones: el esfuerzo, el mérito, el derecho, el riesgo, la utilidad, el bien común, etc. Esos criterios, utilizados por las personas comunes y corrientes, no son muy diferentes de los que esgrimen los filósofos en sus debates sobre la justicia y la igualdad. Pero lo que unos defienden como apropiación justa, otros pueden calificarlo de expropiación ilegítima, por lo que el análisis de la desigualdad debe tomar en cuenta las batallas simbólicas en torno a su legitimidad. En sociedades complejas, formadas por millones de personas, es de esperar que existan muchas diferencias y disparidades. El problema está en la magnitud de esas diferencias, en la equidad de los procedimientos que las producen y en la legitimidad de la distribución de las cargas y los beneficios entre todos los miembros de la sociedad. Cualquier distribución de las ventajas y desventajas está mediada por relaciones de poder y está sujeta a diversas interpretaciones y valoraciones. Algunos la considerarán justa o normal, mientras que otros pueden calificarla de injusta y abusiva. De ahí que no baste con describir cómo están distribuidos los bienes, es crucial analizar las disputas que entablan los actores sociales sobre la equidad de una determinada distribución. Existen confrontaciones constantes en torno a la legitimidad de la porción de la riqueza social que obtiene cada agente. Puede ser vista como merecida recompensa a su esfuerzo y a su contribución a la empresa colectiva, o puede ser etiquetada como un abuso, que no corresponde a su aportación, que se obtuvo mediante procedimientos inadecuados que lesionan los derechos de otros. Al respecto es central el valor que se asigna a la participación de cada uno de los involucrados, el cual está determinado no solo por la cuantía y la calidad de los recursos y esfuerzos aportados, sino también por las interacciones sociales y por entramados culturales que establecen jerarquías en torno a los derechos y méritos de cada una de las partes. En el núcleo de los mecanismos económicos de producción y distribución de bienes y servicios operan relaciones de poder y procesos simbólicos que configuran accesos desiguales a la riqueza. Página 14.